10:05 de la mañana, seguimos en directo en Buenos Días, Wall Street, y le damos la bienvenida de nuevo a nuestro compañero, amigo de la casa, inversor, trader, divulgador de economía, Rafael González. ¿Cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes para ti. Bienvenido como siempre. ¿Cómo te encuentras? Hola, muy buenos días, Ana. Pues muy bien, aquí como siempre deseando compartir un ratito contigo y con toda vuestra audiencia. Muchas gracias. Y estábamos ansiosos de que volvieras nuevamente con esa información que tienes para estar viendo la economía en estos momentos, ¿verdad? Vamos a hablar propiamente sobre lo que sucedió el día de ayer, de Jerome Powell, ¿verdad? Una gran noticia que todo el mundo estaba ansioso, esas palabras de saber qué era lo que iba a anunciar. Así es que vamos a comenzar, ¿qué te parece? Contentísimo y venga, empezamos. Vamos al lío, vamos al lío. Se consiguen las tasas de los pero se cambia el discurso. La Federal advierte sobre la incertidumbre que se regula la economía de Estados Unidos. Por dar un dato que me resultó bastante curioso, Powell mencionó la incertidumbre 5 veces en su discurso de ayer y en total fueron 12 en la rueda de prensa. Un término que no mencionó ni una sola vez en el discurso de apertura de enero. ¿Le está viendo las orejas al lobo? ¿Más bien te pareció un discurso dovish? Es que estoy leyendo de todo. Dame tu punto de vista. Bueno, el cambio de lenguaje de Powell para mí es muy significativo. Desde hace ya dos comparecencias sí ha empezado un poco a moderar y a cambiar un poquito, sobre todo desde una que tuvo grandes problemas con la rueda de prensa, que sí lo pusieron un poco con entre la espada y la pared. Entonces, yo creo que utilizar la palabra incertidumbre no es una casualidad, refleja claramente que la Fed reconoce que la economía tiene unos riesgos mucho más elevados y, sin embargo, aunque el tono general sigue siendo mixto, para mí no fue completamente dovish, pero sí es mucho más cauto. Me queda claro que hay un aumento de la preocupación. El ser dovish, pero sin confirmar recortes, más allá que un poco planificar ese fin del QT, que es algo que casi venía ya descontado. Su tono pues, fue mucho más conciliador, pero pues evidentemente y cuando no da señales contundentes de recortes inminentes, pues siempre lo leemos con un poquito. Ya sabes, es el mercado se va a quedar en modo espera y verás. Los inversores van a seguir interpretando que hay más dudas que certezas y creo que las propias dudas, los miembros de la FOMC son los mismos que las están dando, porque yo creo que ellos mismos ni siquiera saben qué van a hacer. O sea, estar en un momento, porque si ves el dot plot y ves la evolución del dot plot de las últimas sesiones, de las últimas comparecencias, de las últimas reuniones de la FOMC, o sea, más bien parece un niño tirando canicas al aire, que propiamente dicho que los consejeros tengan muy claro hacia dónde van, ¿no? Entonces, esa incertidumbre creo que emana hasta desde la propia Fed y son incapaces todavía de tomar decisiones en un ambiente que casi les está obligando a bajar tipos por las decisiones políticas, por todo lo que está pasando, pero todavía ni están preparados ni creo que sepan cuál es el siguiente paso más allá de la próxima reunión de mayo. Qué bien, Rafael. Incluso Jerome Powell, ¿crees que está viendo realmente el riesgo de las políticas de Trump? Porque incluso llegó a decir que el efecto de los aranceles sería una inflación transitoria. A ver, la historia ha demostrado que los aranceles pueden generar una inflación, ya puede ser transitoria o más estructural, pero siempre su impacto va a depender de cómo se implementen. A ver, Powell creo que intenta minimizar durante todo el tiempo no minimizar la figura del presidente, sino un poco el discurso, porque también habla, y lo dejó dicho en la rueda de prensa, le preguntaron y dice, bueno, es que no podemos trabajar con aranceles que se ponen y se quitan el mismo día. Entonces, pues está claro que en este momento está minimizando el impacto y lo está calificando de transitorios, más bien porque no son una realidad. Por mucho que tengamos la fecha del 2 de abril y todo esto que está pasando, a ver, estaréis conmigo que ha habido días que ha puesto y ha quitado el arancel 2 veces. O sea, sí, ahora lo pongo más, ahora lo quito. Entonces, me parece también que ese dilema político que le está intentando llegar, aunque la Fed trata de mantenerse neutral en temas políticos, a ver, está claro y es innegable que sus políticas interactúan con las decisiones del gobierno. Creo que ha intentado evitar durante todo el tiempo las menciones a las políticas de Trump, pese que bueno, en la rueda de prensa pues sí le tiran, pero hasta allá hubo una pregunta que le preguntó, no recuerdo, fue una muchacha, no recuerdo quién fue, pero le dijo directamente algo así dice, no voy a hacer más comentarios sobre las políticas que están implementando porque hasta que no veamos los resultados no podemos reaccionar. Así que más bien creo que siguen en el esperamos, vamos a ver qué va a pasar
y ver el impacto que tiene. La Fed nunca fue buena adelantándose y normalmente lo que hace es una reacción a los datos duros. Y los datos duros de esos posibles aranceles, que en cualquier caso podrían entrar el 2 de abril, son muchos condicionantes y me parece correcto que no entre tampoco a valorar demasiado sobre la política de Trump. Bueno, las previsiones siguen siendo, podemos decir, tan malas como se temían, ¿no? La Fed ha empeorado el crecimiento económico para este año. Si estaba esperando en diciembre que el Producto Interno Bruto creciese a un ritmo del 2,1% este año, ahora espera que lo haga a un ritmo más bajo, 1,7%. Pero te quería preguntar, porque como has mencionado el tema de las políticas arancelarias, hoy hemos conocido, ¿no?, que Donald Trump, que estos 2 meses ha estado un poquito ajeno, podríamos decir, a las decisiones de la Reserva Federal, ha pegado ahí un empujón a Jerome Powell prácticamente a través de sus redes sociales, ha dicho, bájame los tipos de interés porque si no las políticas arancelarias no me van a funcionar. ¿Cómo interpretas esto? Como, oye, me voy a cubrir un poquito las espaldas, o si realmente crees que es necesario para que funcione todo, que la Fed tenga que bajar los tipos. A ver, es un tira y afloja. Antes de siquiera tomar posesión, ya le estaban mandando esos mensajitos casi directos. De hecho, si os dais cuenta, en la primera rueda de prensa que hubo tras que Trump ganara las elecciones, que fue de las más duras para Powell, se notaba cómo lo estaban acosando con un poco esa presión. A ver, Trump tiene un plan claro, que es bajar, hacer que el dólar sea más barato y poder colocar y renegociar la terrible deuda que en los próximos 12 meses vence de una forma lo más barata posible. ¿A quién se la puede colocar? Primero, internamente, con las recompras. Segundo, a otros países que dicen que ahora mismo no están dispuestos a comprar, como por ejemplo es el caso de China, pero me queda claro que China va a seguir comprando bonos, Rusia va a seguir comprando bonos en cuanto todo el tema ucraniano se resuelva. Él está moviendo todos los palos. El palo más difícil de mover es precisamente este de la Fed, porque, bueno, es independiente. Ahora mismo, los mensajes que le pueda estar mandando, pues creo que sí van a ir en ese camino. De hecho, a ver, hubo varios guiños y creo que uno de ellos es precisamente adelantar ese fin del QT. O sea, es que tampoco tiene sentido bajar tipos de interés cuando todavía hay un QT activo. O sea, es un contrasentido. Primero tienen que quitar el QT, que es una herramienta más soft, y luego ya bajar tipos. Creo que los tiempos de la Fed tal vez se han visto ya un poco apretados por la presión que tiene ahora mismo Trump sobre ellos, pero yo creo que la Fed sigue manteniéndose firme, porque es verdad que el resto de datos macro no están tan malos como la gente podemos estar viendo. Parece que sí se está controlando bien la inflación, parece que el impacto de los aranceles todavía pues, no se ha visto, pero pues hay que irlos midiendo. Sí hay un ligero enfriamiento de la economía, pero también recordemos que el año pasado tuvimos trimestres de por encima del 3% anual de crecimiento, o sea, lo cual para la economía de los Estados Unidos es una verdadera barbaridad. Entonces, creo que más bien sí le llega la presión, pero también está diciendo sí, pero hagámoslo bien, vamos a ir soltándolo poco a poco. Así es, Rafael, y de hecho, como tú lo estás mencionando, con la Reserva Federal ha tenido un gesto con la economía al frenar drásticamente la reducción en su hoja de balance. La venta de bonos del Tesoro, que también ha llevado desde el 2022, caerá apenas a 5,000 millones mensuales a partir del próximo mes de abril. ¿Qué nos dice todo esto? A ver, la Fed está reduciendo el ritmo de venta de bonos, ya lo lleva haciendo prácticamente pues ya varios meses, casi un año. Bueno, más bien desde que la crisis bancaria de mayo del año pasado, ahí hubo un cierto movimiento extraño, pero en general lo estamos viendo. A ver, no es un recorte de tasas propiamente dicho, frenar la venta de bonos es una señal de que la Fed busca estabilidad en los mercados y el paso lógico, primero terminar con el QT y luego bajar tipos. Esto va a tener un impacto en la liquidez porque significa que puede haber mayor liquidez en el mercado y es un mensaje claro al mercado de que no quiere generar un endurecimiento de las condiciones financieras. Eso lo tenemos claro. Pero es que no solamente eso, también me parece un gesto muy importante con la proyección de las tasas de interés, las bajó casi medio punto. Recordemos que estamos hablando con una proyección de tasa de interés del 3,4 en un año cuando estaba en 3,9, lo cual estamos hablando de que en este año probablemente tendríamos 2 o 3 bajadas de tipos y el año que viene, al menos hasta marzo, tendríamos otra bajada más. Y eso
no se había visto desde hace ya, pues desde la bajada del 0,50, que a todos nos pilló un poco fuera de pie, no se había visto como un ambiente tan conciliador y tan bonito hacia los mercados. Y creo que por eso reaccionaron los mercados. No obstante, creo que la reacción de los mercados de ayer fue, para mí, excesiva, viendo el dato o el paradigma en el que nos encontramos, ¿no? Pero sí necesitábamos esa bolsa de oxígeno que nos dieron ayer y que no sabemos cuántos días nos durará. Hoy, bueno, está bastante plano, pero no sabemos cuántos días nos durará. Y creo que irá más vinculado con la entrada de liquidez al mercado, que al final ya sabemos que es el indicador número uno, es para saber si los mercados suben o los mercados bajan. A ver, dice Trump, proceso de transición, dice Scott Bessent, detox o desintoxicación. El director de Bank of America decía ayer que asegura que vemos la economía peor de lo que realmente está. Otros hablan de recesión, inflación, en fin. Hay un montón de definiciones de cómo está la economía de Estados Unidos a día de hoy. A mí particularmente, tu definición de la economía, hacia dónde vamos, si es preocupante, si hay que alarmarse, si no, ¿cómo lo defines tú? A ver, hay una gran diferencia entre lo que es una desaceleración y una recesión. La economía sigue creciendo, aunque a un ritmo más lento, con lo cual eso no se puede llamar recesión, ¿vale? Eso, vamos a empezar en ese punto. Hay una transición económica siempre, y esto si vemos desde que utilizan las tasas para manejar la economía, siempre hay una fase económica, hay una transición desde que pasa de la fase alta hasta que se dan esos ajustes naturales de crecimiento y de empleo y ya empiezan a bajar los tipos. Esa transición se ha pasado siempre, a veces más marcada, a veces un poco menos marcada. El mercado laboral sigue muy fuerte y les digo algo, los datos del mercado laboral siguen sorprendiendo por su dureza y cómo están resistiendo. Sí, se ha enfriado un poquito, pero mínimo. La desaceleración en consumo e inversión, no hay un colapso generalizado, sí hay un ligero descenso y también es normal, hay menos dinero disponible en las rentas, pues por la propia inflación que ha habido en estos tiempos, el gasto o el fin del ahorro que se produjo desde la pandemia y creo que al final hay que ser claro, la economía no está en recesión, enfrenta una fase de ajuste que sí puede sentirse más negativa de lo que realmente es, pero no significa que estamos en recesión. Y sobre las palabras, sí quería hacer un apunte, ¿no? Sobre las palabras de Scott Bessent, el director del Bank of America, que habla de detox o desintoxicación. Muchos estudiosos de la economía, y tanto prácticos como teóricos, indican que el mercado o el sistema económico de Estados Unidos está enfermo desde la época de Nixon, ¿no? Y dice que bueno, que sí, que esto ha funcionado, como que el tratamiento lo ha ido enfermando más. Y hoy en día, creo que en ese sentido, creo que es de las pocas cosas que Trump tiene claras y en las cuales pues nos podrá gustar más o menos, pero creo que tiene mucha razón. Hay que buscar un tratamiento distinto para esta enfermedad, porque lo que al principio era un simple catarrito ya se ha complicado mucho y son muchos años de tratar al enfermo con la misma medicina que lo enferma más. Y no sé si será posible porque el reto para mí me parece faraónico, pero el intentar cambiar pues normalmente va a pasar por tiempos de transición, de desaceleración o incluso, como dijo Trump, no hay que tenerle miedo a una ligera recesión si es necesario para que este enfermo cambie de cómo se le estamos tratando actualmente. Correcto, Rafael, y eso es realmente lo que tenemos que ver, un optimismo en todo. Pero te pregunto acerca de la reacción de los mercados, ya que hemos visto un tono reconciliador de parte de Jerome Powell, donde él trata de reanimar las bolsas de valores. ¿Qué podemos esperar? ¿Cómo ves esto? Pues mira, yo a Powell siempre le digo que tiene el papel de poli malo cuando la Fed, la FOMC, baja tipos y poli bueno cuando no los baja, ¿no? Porque al final tiene un poco que matizar el mensaje que si es duro sería más difícil de digerir para el mercado. Su tono fue flexible, ayudó a los mercados a encontrar un cierto alivio. Como te digo, ese soplo de aire fresco ha ayudado un poco también a decir, bueno, la cosa no está tan fea como dicen. El QT o el fin del QT se pronostica, yo creo que pues, no más allá de mayo, junio, y eso pues yo creo que al menos les dice a los mercados, mira, no hemos bajado tipos, pero vamos en la dirección correcta. Va a haber que estar muy pendiente de estas próximas semanas y meses a los datos clave, empleo y inflación. Si la inflación sigue bajando y el empleo
se debilitara un poquito. Creo que se podría adelantar las decisiones. No hay muchas posibilidades de que bajen en mayo. Yo creo que mayo todavía va a ser el mes en el que se puede anunciar el fin del QT, y en junio sí tendríamos ya la posible baja de tipos. Y al final recordemos que los mercados lo que se mueven es por una gasolina que se llama especulación. Y no especulación en su tono negativo, sino en la duda de lo que pueda venir en el futuro. En esa acepción de la especulación, el mercado, el dato real, el dato que tenemos ya está descontado, pero el dato futuro tiene mucho peso. Y el que veamos al menos una luz de esperanza al final del camino, eso sí nos permite tener cierto optimismo que ayer se vio en el mercado y que, bueno, pues sigue manteniendo hoy cierto tono verde, porque además nos vamos más fuertes en los activos más castigados, en tecnología, en comunicaciones, en consumo cíclico, y un poquito menos fuertes en industriales, que suelen ser los primeros que se protegen cuando estamos entrando de cara a una recesión, ¿no? Así que, bueno, creo que se ha visto que al menos en los próximos 2 meses tenemos una luz de esperanza al final del túnel. Hay que transitar en el túnel, eso sí. Hay que transitar el túnel. O bueno, como decía Donald Trump, será doloroso, ¿no? Lo que pasa es que hay cosas que duelen más y otras un poquito menos. Esperemos que sean de las menos dolorosas. Te quiero preguntar por los precios del oro, que se dispararon a un máximo histórico ayer después de las declaraciones del presidente de la Reserva Federal. El mercado está pensando, compren oro, pase lo que pase. Y luego quiero que me hables de Bitcoin, que yo sé que tú eres muy de este activo digital y que está ahí también tira y afloja. A ver, el oro tradicionalmente siempre es parte de nuestras carteras. Es un valor refugio que a veces se comporta un poco mejor, a veces un poquito peor, pero es un valor refugio. Hay un movimiento cíclico de la liquidez, y el movimiento cíclico de la liquidez normalmente pasa por siempre en la fase pasa por un activo duro en estos momentos de incertidumbre, que es el oro. El problema que viene es que ya el oro viene de una subida fuerte, viene de que los gobiernos lo han estado comprando de forma masiva después de la pandemia. 23 y 24 fueron unas compras brutales de oro. Estamos viendo pues que es que al final es ¿dónde me puedo refugiar si no es en el oro? Sí, hay cosas relacionadas, parecidas, pero es que hoy el oro es casi el único refugio a día de hoy, y no es consejo de inversión, ya sabemos, pero es uno de los pocos refugios. Hay incertidumbre económica, hay expectativas de tasas más bajas para el futuro, hay un dólar perdiendo fuerza relativa. Perdón, ¿qué me voy? ¿A dónde me voy? Pues es que los bonos, bueno, puedo buscar algo de bono de largo plazo, pero es que el bono de largo plazo, la curva no está tan separada. Puedo buscar, pero es que hoy en día el oro es uno de los pocos refugios que funcionan y que están, o sea, que no hay dónde. Y además, pues ayer precisamente lo hablaba con digo yo, Mr. Oro, que es Gustavo Martínez, que hablábamos de cómo esa situación ahora mismo, si alguien vende oro pensando, bueno, ya gané dinero y ya ahora voy a vender oro, no ha entendido la situación en la que estamos. Yo creo que el oro, al menos nos quedan varios meses de que siga subiendo. A nivel técnico, sí pronosticábamos desde hace más de un año y medio, sí pronosticábamos que tocara los 3.000 a lo largo de este 2025, pero es que lo ha hecho muy prontito. Sigue teniendo mucha fortaleza y ahora mismo, pues creo que es la única cobertura. Por supuesto, está la plata, está el platino, están las mineras de oro, que tienen un gap interesante todavía, pero son más riesgosas porque las mineras son más cíclicas, es un poco más complicado. Entonces, para ir como dice uno, ¿para qué le voy a rezar a los santos pudiéndole rezar a Dios? ¿No? Pues, ¿para qué me voy a complicar metiéndome en la plata, en las mineras, en el platino o en otras cosas, cuando el oro ahora mismo está siendo un refugio sólido y que yo no digo poner todo, ni mucho menos, pero siempre hay que tenerlo contemplado, y en este momento, para mí, sigue siendo que hay que sobreponderarlo. Lo estamos diciendo que hay que sobreponderarlo desde el 23, desde inicios del 23. Imagínate si todavía 2 años después podemos decir que se puede seguir sobreponderando. Pues es que no hay mucho más a dónde irse. Ok, Rafael. Y sobre Bitcoin, que me preguntabas. Sí, a ver, sí. Bitcoin por su naturaleza de riesgo. Han pasado muchas cosas y hace mucho tiempo que no hablamos. Fue podríamos decir, la reunión esta, ¿no?, en la Casa Blanca para hablar sobre el mundo cripto, donde acudieron un montón de líderes. Estratégica, ¿no?, de Bitcoin que va a crear Donald Trump, que no generó mucho ánimo, ¿no?, entre los inversores de cripto. ¿Tú cómo lo has sentido todo esto?
Bueno, a ver, hay inversores de cripto que es que yo creo que son adictos a la dopamina y a las noticias. Entonces necesitan que siempre haya una especie de movimiento de esto va más y esto es más. Y ya sabes, la famosa frase que dicen el to the moon, ¿no? Que dicen ya nos vamos para arriba, ¿no? Necesidad de gran parte del mercado cripto, al menos de una parte importante del retail, choca con la realidad. Y la realidad es que las cosas no suceden a la velocidad que la gente quiere y los mercados tienen sus tempos. Por supuesto que Bitcoin ha ganado muchísima relevancia como activo refugio. No sigue siendo muy especulado, con mucha especulación. Sigue estando en un activo que se puede mover 3.000, 4.000 dólares para arriba en un día y no pasa nada. Entonces, sí estamos viendo que pese que ha habido muchos intentos por dotarle de más naturaleza de refugio, todavía no es su verdadera naturaleza. Sí tiene un poquito más, pero es que de hecho no fue diseñado para eso. O sea, dicho sea de parte, ¿no? Pero la gente cree que una palabra de Trump va a hacer que el Bitcoin se suba, pero eso pasaba antes, eso pasaba cuando Bitcoin era chiquitito y estaba en mano de 5 ballenas, y esas ballenas, esos grandes poseedores, hacían y movían el mercado a su antojo. Hoy el mercado es mucho más complejo, hoy el mercado tiene muchas tenencias en manos institucionales, y se va a mover, y se va a mover, y se va a mover hacia arriba, eso lo tengo muy claro. Pero va a tener los mismos movimientos que vengan vinculados por la liquidez. Ahora mismo en el mercado hay poca liquidez, ergo, me parece que Bitcoin está muy caro para la liquidez que tiene ahora mismo el mercado. Viene motivado principalmente por los ETFs, que de hecho han vuelto a comprar, se han vuelto a poner en un inflow en vez de en outflow, o sea, están positivos. O sea, estamos viendo cómo poco a poco está recuperando, pero no a la velocidad que quiere el retail, porque se compre. Es que de hecho la reserva de Bitcoin pues fue muy matizada, porque lo que fue más bien es una prohibición de venta de los Bitcoin que tiene ahora mismo en el poder el gobierno, que además no están comprados, sino obtenidos por incautaciones o por algún tipo de relaciones con la justicia, ¿no? Entonces, creo que sí, fue una medida muy pequeña y así la recibió el mercado, pero, como digo, el mercado está adicto a grandes noticias y hay que dejar que las cosas vayan pasando, que se siga dando más casos de uso, que ya los bancos lo pueden tener directamente. O sea, están pasando un montón de cosas y un montón de noticias que por sí mismo hace años hubieran reventado el mercado. Pero bueno, para mí, en este momento y con la liquidez que hay, el precio de Bitcoin me parece el justo. Incluso para mí, algo caro por la liquidez que hay en el mercado. Cuando empiece a haber más liquidez en el mercado, termine el QT, bueno, si hay un QE ni lo decimos, ¿no? Pero si haya bajada de tipos, empieza a inyectarse un poquito más de liquidez y hay más movimiento en el mercado, vamos a ver cómo va a subir. Porque la liquidez que está entrando en el mercado ahora mismo, que sigue entrando, es vía créditos. Y no es, a ver, no es muy lógico destinarlo a compras de un activo como es Bitcoin vía crédito, ¿no? Entonces, creo que ahora mismo estamos viendo en la situación de también una transición y que pronto veremos, al menos de aquí a cara a final de año, si hay esa entrada de liquidez. Si no hay entrada de liquidez, no hay nada que hacer. Pero si hay entrada de liquidez, vamos a ver cómo Bitcoin y todo el ecosistema cripto va otra vez a niveles más cercano a los 100K, 110, 100, incluso hasta 115K, si sería posible verlo de aquí a noviembre, pero siempre con el condicional de tiene que haber entrada de liquidez. Si no, no hay nada que hacer. Perfecto. Ale, ¿quieres añadir algo más? Bueno, pues no, propiamente era buscar un análisis del Bitcoin y el oro, que es lo que estaba viendo en la gráfica. Estamos viendo que el Bitcoin tiene un crecimiento del 31% en el último año, mientras que el oro tiene un 38% en el mismo periodo, en el mismo tiempo. Entonces, la pregunta era, antes de presentar estas gráficas o hablar del Bitcoin, si el Bitcoin podría ser un refugio para aquellas personas que piensan que las criptomonedas o que se habla de un Bitcoin como el oro digital. Sí, pues siempre, ya sabes que yo siempre digo, no lo digo yo, lo decimos mucho, ¿no? Pon tu dinero donde pongas tus palabras. Si tú crees que Bitcoin es un buen refugio, actúa como tal. Si no lo crees, pues no actúes como tal, lo tengo muy claro. Pero yo personalmente, como sí considero, me parece un refugio hoy menos eficiente, como decíamos antes, que lo que es el oro, pero al final es un refugio en sí mismo, porque cambia la posición en la que estás expuesto, que no sea directamente una moneda fiat, ya sea dólar, ya sea euro, y además, pues al final, pues es un activo que se ha demostrado a lo largo de los años que ha funcionado bien en largos periodos. Así que yo lo veo a corto plazo,
su volatilidad es demasiado alta, cosa que, por ejemplo, el oro tiene mucha menos volatilidad. Entonces, si yo pondero ambos refugios, por supuesto el oro es mayor refugio, pero es verdad que la facilidad, los costos y la posible proyección de futuro de Bitcoin nos hace más confiar en el activo digital para un largo plazo y siempre con un poquito mayor de riesgo que a lo mejor en el oro, que pues su movimiento va a ser más estable a lo largo del tiempo. Bueno, pues Rafael, te agradecemos como siempre el tiempo. Gracias por estar en un día importante donde había que aclarar todo lo que tiene que ver con las declaraciones de Jerome Powell en la Reserva Federal. Y nada, ya sabes que esta es tu casa y estás invitado cuando quieras, porque es un placer charlar contigo. Te seguimos en redes sociales donde siempre le pones un poquito de humor. A mí me encanta. Es una manera de enterarnos de lo que pasa en el mundo de la economía, pero de una manera digerible, podríamos decir, y agradable. Y oye, a veces hasta me sacas una sonrisa, hay que decirlo. Sí, es que a veces hay que quitarle un poco de drama. Como digo, yo siempre los mercados tienen mucho drama y a veces hay que quitarle un poquito de drama y también hacerlo de una forma más sencilla para todos los públicos, ¿no? Y que puedan entender cosas complejas de forma más sencilla. Bueno, pues muchas gracias, Rafael. Eres bienvenido cuando tengas la oportunidad. Pues danos esa oportunidad también a nosotros de tenerte aquí en este programa. Claro que sí, con mucho gusto y un abrazo fuerte y tener feliz día. Bueno, feliz día para ti, muchas gracias. Ahí está Rafael González, como siempre, amigo de la casa, con toda la información y con todo el análisis y una opinión que hay que tener en cuenta. Vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida, son las 10:31 de la mañana, luego miramos de nuevo los mercados y empezamos ahí a analizar un montón de compañías de la mano de Alejandro Nava. Hasta ahora.